Existe un territorio extraño, casi prohibido, donde la física cuántica y la espiritualidad se rozan, y nadie sabe muy bien qué hacer con eso. Por un lado, tienes a los espirituales usando términos como frecuencia vibracional y campo cuántico para justificar cualquier cosa, desde la ley de atracción hasta la sanación instantánea. Por el otro, científicos rígidos que tratan la conciencia como un simple subproducto de la materia, ignorando décadas de datos sobre meditación, neuroplasticidad y fenómenos que la física clásica simplemente no puede explicar. Pero, ¿sabes qué es fascinante? Que ambos lados podrían estar perdiendo el punto principal. Porque cuando te sumerges de verdad, sin romanticismo barato, pero también sin escepticismo ciego, descubres que la realidad es mucho más extraña, mucho más fluida de lo que cualquiera de los dos extremos quiere admitir. ¿Y si la física cuántica no demuestra la espiritualidad, pero sí destrona el materialismo dogmático? ¿Y si la conciencia no es ni mágica ni irrelevante, sino algo que la ciencia apenas está aprendiendo a medir? Hoy vas a entrar en ese territorio sin mapa, donde las partículas bailan entre posibilidades hasta que las miras, donde tu cerebro se reconstruye a sí mismo según lo que piensas repetidamente, y donde tal vez, solo tal vez, eres mucho más responsable de tu realidad de lo que te enseñaron a creer. Si sentiste ese leve escalofrío, ese que aparece cuando algo dentro de ti reconoce una verdad antigua, entonces suscríbete al canal y deja tu like, porque lo que viene no es solo conocimiento, es una travesía. Comenta, atravesé el velo, si también estás listo para ver lo que existe entre la física y lo invisible. Comencemos con el experimento que partió a la ciencia en dos y no dejó a nadie en paz: la doble rendija. A comienzos del siglo XX, unos físicos decidieron disparar electrones, partículas diminutas, invisibles al ojo humano, a través de dos rendijas abiertas en una pared. ¿La expectativa? Simple. Dos líneas al otro lado, como si lanzaras canicas por dos agujeros. Tiene sentido, ¿no? La partícula pasa por un agujero y deja una marca. Pero no fue eso lo que ocurrió. El patrón que apareció fue de interferencia, ese efecto de ondas en el agua cuando se encuentran, creando franjas alternadas de picos y valles. Eso significaba que cada electrón se comportaba como una onda, pasando por las dos rendijas simultáneamente e interfiriendo consigo mismo del otro lado. ¿Extraño? Mucho. Pero la física cuántica ya era extraña. Así que, bueno, partículas que a veces se comportan como ondas, se puede aceptar. Hasta que alguien tuvo la idea más perturbadora en la historia de la ciencia, y si observamos por cuál rendija pasa realmente el electrón, colocaron detectores, encendieron los instrumentos y todo cambió. El patrón de onda desapareció. Los electrones volvieron a comportarse como partículas, pasando por una rendija a la vez, dejando solo dos líneas simples, como si el universo dijera: «Ah, ¿me están mirando? Entonces ahora juego con las reglas clásicas». Espera, ¿me estás diciendo que el simple acto de observar cambió el comportamiento de la materia? No estamos hablando de tocar el electrón con un instrumento físico. Estamos hablando de medir, de observar, de ser consciente de lo que ocurre. Y eso, amigo mío, no es filosofía. Es un hecho experimental replicado miles de veces en laboratorios de todo el mundo. Niels Bohr, uno de los padres fundadores de la mecánica cuántica, dijo una vez: «Si no te has sentido profundamente conmocionado por la teoría cuántica, es porque aún no la has entendido». Y no exageraba. Ahí empieza el conflicto existencial real. Porque si eso aplica a los electrones, los ladrillos fundamentales de la materia, ¿qué significa para ti? Para tu cuerpo,
hecho de átomos. Para tu vida, hecha de decisiones, percepciones, focos de atención. ¿Será que tu conciencia, la forma en que observas el mundo, tiene un papel activo en colapsar posibilidades en realidades concretas? No estoy hablando de pensamiento positivo mágico. No es eso. Hablo de un principio físico donde el observador no puede separarse de lo observado, donde la realidad existe en un estado potencial, una niebla de posibilidades, hasta que alguien, algo, la observa. Y entonces, ¡pum!, una de las posibilidades se cristaliza y las demás desaparecen. Los físicos clásicos odiaron esto con todas sus fuerzas. Einstein resistió hasta el final de su vida. Dijo, Dios no juega a los dados con el universo. No aceptaba que la realidad fuera probabilística, indeterminada, flotando en superposición hasta el momento exacto de la observación. Quería un universo mecánico, predecible, donde todo ya estuviera decidido, pero los experimentos siguieron demostrando lo contrario. Las partículas realmente existen en múltiples estados al mismo tiempo, aquí y allá, girando hacia arriba y hacia abajo, hasta que las mides, y solo entonces eligen un estado. Pero, ¿quién elige al final? ¿El instrumento? ¿La conciencia del científico? ¿El propio universo colapsa al azar? Nadie lo sabe con certeza, y es precisamente en esa grieta, en ese vacío de explicación, donde entró la espiritualidad, a veces con rigor y humildad, otras veces con distorsiones absurdas. Porque, piensa, si observar cambia el resultado, entonces entrenar la atención, como en la meditación, no es solo relajarse. La intención enfocada no es solo autoayuda de la nueva era. La visualización repetida no es ilusión ni fantasía. Tal vez estés literalmente navegando entre probabilidades cada vez que diriges tu conciencia con claridad, intensidad y repetición. Tal vez estás esculpiendo la realidad, no de forma mágica instantánea, sino mediante microcolapsos acumulados a lo largo del tiempo. Significa que tu percepción, tu foco habitual, tus creencias arraigadas, todo eso puede estar funcionando como un observador constante, colapsando las mismas probabilidades, creando los mismos patrones, manteniéndote atrapado en una realidad que parece inevitable, pero quizás solo sea habitual. ¿Sabes cuando dices, las cosas siempre me pasan igual? Y si esa frase no fuera una observación, sino una instrucción, y si estuvieras entrenando tu cerebro, tu atención, tu campo de conciencia, para colapsar siempre las mismas posibilidades, como un detector cuántico condicionado, que solo ve un tipo de resultado porque fue calibrado para eso. El universo cuántico no es una película terminada donde eres espectador, es un campo de posibilidades donde eres jugador, solo que nadie te dio el manual. Nadie te enseñó que observar es participar, que enfocar es esculpir, que repetir pensamientos es programar. Ahora salgamos de lo abstracto y entremos en lo concreto, porque si algo separa la sabiduría de la ilusión, es la evidencia. Y atención, la ciencia ya ha documentado fenómenos que deberían hacer que cualquier materialista rígido repiense todo lo que cree sobre la realidad. Vamos a sumergirnos profundo, pero sin perder el suelo. Empecemos por tu cerebro. Probablemente creciste creyendo que naciste con él listo, como una computadora que viene de fábrica y solo se desgasta con el tiempo. Pero no es así. Tu cerebro se reconstruye continuamente, con cada pensamiento, cada emoción, cada foco de atención que eliges mantener o evitar. Eso tiene un nombre, neuroplasticidad, y no es una teoría vaga, es biología documentada en miles de estudios. En los años 90, los científicos descubrieron algo que lo cambió todo. Sigues generando nuevas neuronas incluso en la edad adulta.
Hasta entonces se creía que nacías con una cantidad fija y solo las perdías con la edad. Falso. Tu cerebro se renueva, se adapta, se rediseña. ¿Y sabes qué dirige ese rediseño? Aquello en lo que enfocas repetidamente. El investigador Joey Dispenza pasó años escaneando cerebros de personas que practicaban meditación profunda y visualización intensa, y encontró cambios físicos reales. Regiones del cerebro relacionadas con la decisión consciente crecieron, áreas ligadas al miedo y la ansiedad se redujeron, y los patrones de ondas cerebrales entraron en sincronía de una forma que normalmente no ocurre. No es sentirse diferente, es una transformación estructural, es el hardware cambiando por el software. Hay una frase en neurociencia que lo resume todo: las neuronas que se activan juntas, se conectan juntas. En otras palabras, cada vez que piensas algo, una red de neuronas se activa. Cuanto más repites ese pensamiento, más fuerte se vuelve la conexión. Así que cuando pasas años pensando «nada me sale bien», estás construyendo autopistas neuronales de derrota. Cuando entrenas tu atención en gratitud, posibilidades, soluciones creativas, construyes otras autopistas. No solo estás cambiando de actitud, estás remodelando la arquitectura física del órgano que genera tu experiencia de realidad. Y eso explica por qué el cambio es difícil, pero también por qué es posible. Porque si rediriges el foco de manera consistente, reconstruyes los circuitos. Te conviertes en otra persona. Ahora hablemos del entrelazamiento cuántico. Dos partículas que interactúan pueden quedar entrelazadas. Si alteras una, la otra responde instantáneamente, sin importar la distancia. Años luz de separación, no importa. Einstein odiaba eso, lo llamó acción fantasmal a distancia, porque parecía violar las leyes de la física. Pero fue probado. Un científico llamado Alain Aspect realizó los experimentos en los años 80 que lo confirmaron, y ganó el premio Nobel en 2022 por ello. El entrelazamiento es real. Y ahí llega la pregunta incómoda que la ciencia convencional evita. Si las partículas pueden estar conectadas más allá del espacio y del tiempo, ¿qué implica eso para las mentes? ¿Para las intuiciones que aciertan cosas que no tenías manera de saber? ¿Para las sincronicidades que parecen demasiado coordinadas para ser casualidad? El investigador Dean Radin dedicó décadas a probar precisamente eso. Utilizó generadores de números aleatorios cuánticos, máquinas que producen secuencias impredecibles, y pidió a las personas que enfocaran su intención para influir en los resultados. Experimentos de doble ciego, controles rigurosos, replicados cientos de veces. El resultado: un efecto pequeño pero constante y estadísticamente significativo. Algo ocurre cuando la conciencia enfocada interactúa con sistemas probabilísticos. No es magia de cine, pero tampoco es nada. Y hay más. Los estudios sobre meditación mostraron cosas impresionantes. El neurocientífico Richard Davidson, en la Universidad de Wisconsin, escaneó cerebros de monjes budistas con decenas de miles de horas de práctica. Esos hombres presentaron patrones de ondas cerebrales nunca antes vistos, niveles de actividad gamma, integración de información, que la mayoría de las personas solo alcanza por fracciones de segundo. Y ellos los mantenían voluntariamente durante minutos, incluso horas. Otros estudios mostraron que 8 semanas de meditación diaria ya modifican la estructura del cerebro de manera visible en resonancias magnéticas. Las áreas relacionadas con la memoria y el aprendizaje crecen. Las áreas ligadas al miedo y al estrés disminuyen. No es un efecto placebo subjetivo. Es una transformación física verificable. Mira, la ciencia no ha probado que puedas manifestar $1 millón solo pensándolo con fuerza.
pero sí ha probado que no eres una víctima pasiva de la realidad. Demostró que donde colocas tu atención cambia tu cerebro, que a su vez cambia tu percepción, que a su vez cambia tus decisiones. Y esas decisiones cambian los resultados que encuentras. Y quizás, solo quizás, haya capas más sutiles donde la intención interactúe con la probabilidad de formas que la ciencia aún está aprendiendo a medir. La espiritualidad habla de frecuencia, vibración, energía creativa. Son metáforas, pero apuntan al mismo territorio que la física cuántica revela con ecuaciones. Y ahora llegamos al punto de quiebre, ese momento en el que hay que nombrar al elefante en la habitación, porque hasta aquí has visto que la física cuántica realmente reveló cosas perturbadoras sobre la observación y la realidad, y que la ciencia documentó transformaciones profundas en el cerebro a través del foco y la intención. Pero hay un problema. En realidad, dos problemas gigantes, uno de cada lado de esta conversación. Y si no los ves con claridad, seguirás perdido entre charlatanes y escépticos, sin acceder jamás a lo que verdaderamente está disponible para ti. Primer error: el lado espiritual. Mira, respeto a los buscadores sinceros. Respeto profundamente a quienes meditan, a quienes buscan autoconocimiento, a quienes intentan vivir de manera más consciente e intencional. Pero hay una distorsión grotesca que lleva décadas rondando. Personas tomando términos de la física cuántica y usándolos como palabras mágicas sin significado real. Tienes que elevar tu frecuencia vibracional. ¿Frecuencia de qué, exactamente? ¿Cómo se mide? ¿En qué unidad? El campo cuántico manifestará tus deseos. ¿Qué campo? ¿Cómo interactúas con él de forma práctica? Somos energía, así que puedes atraer cualquier cosa. Sí, técnicamente el MC2 dice que la masa es energía condensada, pero eso no significa que puedas atravesar paredes o materializar dinero con pensamientos bonitos. El problema no es usar metáforas. Las metáforas son importantes para comunicar ideas complejas. El problema es cuando la metáfora se convierte en la explicación final. Cuando tomas un término científico, lo arrancas del contexto riguroso donde tiene sentido y lo usas para vender promesas vacías sin comprender que la mecánica cuántica opera en escalas subatómicas, en condiciones extremadamente específicas y controladas, y que extrapolar eso al nivel macro, como manifestar un auto nuevo, requiere mucha más nuance, mucha más humildad intelectual que visualiza 3 minutos al día y recibirás. Lo peor, eso no solo engaña a personas sinceras que buscan ayuda real, también desacredita los fenómenos legítimos. Porque cuando inflas promesas imposibles, cuando garantizas resultados mágicos sin base sólida, provocas que los científicos serios den la espalda a cualquier conversación sobre conciencia y realidad. Contaminas todo el territorio. Y quienes sufren son las personas honestas que solo quieren entender de verdad qué es posible, qué es probable y qué requiere trabajo interno real versus lo que es pura fantasía. Y mira, no voy a ser cínico y decir que la mentalidad no importa, que el enfoque no cambia nada. Ya vimos que sí cambia. Cambia la estructura cerebral, cambia la percepción, cambia las decisiones, cambia los resultados a lo largo del tiempo. Pero existe una distancia enorme entre tu enfoque reprograma tu cerebro y abre posibilidades reales a través de la neuroplasticidad y la acción inspirada. Y puedes ignorar las leyes de la física y materializar cosas de la nada sin mover un dedo. Una está basada en ciencia real. La otra es una fantasía peligrosa que lleva a las personas a abandonar tratamientos necesarios, a ignorar la acción práctica y la responsabilidad, y luego a culparse brutalmente cuando no funciona. No pude manifestar porque tengo bloqueos,
porque mi vibración está baja, porque no lo merezco. Eso no es empoderamiento, es crueldad disfrazada de espiritualidad. Así que sí, lado espiritual, necesitan más rigor, más honestidad, más estudio real antes de usar términos científicos como mantras. Porque si no, no están elevando la conciencia, están vendiendo ilusión y llamándola despertar. Ahora, el segundo error, el lado científico. Y aquí, honestamente, el pecado puede ser aún mayor, porque mientras los espirituales exageran y distorsionan, muchos científicos simplemente niegan, ignoran, ridiculizan cualquier dato, fenómeno o estudio que sugiera que la conciencia pueda tener un papel activo en la realidad. Porque si la conciencia es primaria, si la observación realmente colapsa posibilidades cuánticas, entonces el observador neutro y objetivo que la ciencia tanto venera se convierte en mito. Entonces hay que considerar el estado mental del investigador en los experimentos. Entonces, los laboratorios tendrían que tener en cuenta la intención, la expectativa, la creencia. Entonces la objetividad pura, fría y desapegada, que sostiene todo el método científico moderno, empieza a resquebrajarse. Muchos no quieren aceptar realmente la posibilidad de que estamos participando activamente en la construcción de esta realidad, de maneras que aún comprendemos muy poco. Porque si aceptas eso de verdad, si lo aceptas no solo intelectualmente, sino visceralmente, ya no puedes culpar únicamente al gobierno, a la genética, al trauma de la infancia, a la economía, a la mala suerte. Ya no puedes esconderte detrás del pensamiento positivo sin ensuciarte las manos con acción concreta. Tampoco puedes esconderte detrás del determinismo material sin reconocer que tienes elección sobre dónde pones tu atención, qué patrones alimentas, qué versión de realidad colapsas con tus creencias repetidas. Te quedas desnudo ante tu propia vida, percibiendo que quizás siempre tuviste más influencia sobre tu experiencia de lo que quisiste admitir. Y que desperdiciaste años, tal vez décadas, colapsando las mismas probabilidades limitadas por miedo, por pereza mental, por lealtad inconsciente a narrativas que te mantienen pequeño y a salvo. Y es justamente ese malestar el que la mayoría evita a toda costa. Pero tú aún estás aquí escuchando. Lo que significa que quizá estás listo para sentir, no solo entender, sino sentir lo que ocurre cuando ese conocimiento deja de ser teoría y se vuelve experiencia vivida. Ahora, olvida la teoría por un momento. Olvida partículas, ondas, neuronas. Hablemos de ti, de tus experiencias, de esos momentos extraños, inexplicables, que probablemente ya tuviste pero nunca supiste nombrar bien. ¿Alguna vez tuviste un sueño vívido, detallado, sobre algo que aún no había ocurrido y días después eso se desenvolvió frente a ti, idéntico? ¿Entraste en un lugar desconocido y sentiste esa sensación extraña, escalofriante, de que ya habías estado allí? La mayoría de las personas tiene estas experiencias, pero aprendemos desde temprano a descartarlas. Casualidad, imaginación, sesgo de confirmación. Aprendemos que reconocer estas cosas como reales es ser ingenuo, irracional, no científico. Entonces metemos todo en un cajón mental llamado cosas raras que pasaron pero no significan nada y seguimos adelante. Pero ¿y si sí significan? ¿Y si esas experiencias son precisamente el tipo de fenómenos que la física cuántica y la neurociencia han empezado a rozar? No localidad, entrelazamiento, coherencia entre campos de conciencia. ¿Y si has estado ignorando pistas sobre cómo funciona realmente la realidad, porque te enseñaron que confiar en tu experiencia subjetiva es debilidad? Vamos más hondo.
¿Alguna vez entraste en estado de flow? Ese momento en el que estás tan absorto en una actividad que pierdes la noción del tiempo, el ego se disuelve y las cosas simplemente fluyen a través de ti sin esfuerzo. Los artistas lo conocen, los atletas lo conocen. Cuando sales de ese estado, a menudo miras lo que creaste y piensas, ¿cómo hice esto? Porque no parece que fuiste tú, no del todo. Parece que fuiste canal, no origen. Y meditación profunda. Cuando logras silenciar el ruido mental por unos momentos, sentiste esa sensación de expansión, como si los límites entre tú y el resto del mundo se volvieran porosos, casi transparentes, como si tú fueras mucho más grande, mucho más amplio que el cuerpecito y la personalidad que llamas yo. Y cuando vuelves al estado normal, aparece casi una tristeza, una nostalgia de algo que no recuerdas haber perdido, pero igual echas de menos. Estas experiencias no son abstractas, son viscerales, emocionales, reales para quien las vive, y apuntan a algo que tanto la espiritualidad mística como la física cuántica sugieren, que la separación entre tú y el mundo es mucho menos sólida de lo que parece, que quizá no eres un fragmento aislado de conciencia, atrapado en un saco de carne, mirando pasivamente cómo el universo se despliega. Tal vez eres un punto focal dentro de un campo mayor, interactuando constantemente, influyendo y siendo influido en capas que van mucho más allá de lo visible. Hablemos de sincronicidades. Carl Jung, el psicólogo suizo, pasó décadas estudiando lo que llamó coincidencias significativas. Eventos que no tienen conexión causal obvia, pero cargan un significado profundo para quien los vive. Como cuando estás luchando con una decisión difícil, sin saber qué camino tomar, y de pronto 3 personas distintas, sin conocerse entre sí, dicen algo que apunta en la misma dirección. O cuando encuentras exactamente el libro correcto, la persona correcta, la oportunidad correcta, en el momento exacto en que la necesitabas. Y parece demasiado coordinado para ser puro azar. Jung no creía que estas sincronicidades fueran obra de fuerzas sobrenaturales. Creía que había una capa más profunda de la realidad, la llamó inconsciente colectivo, donde todo está interconectado de formas que la conciencia racional no ve. Y cuando entras en ciertos estados mentales, atención enfocada, apertura receptiva, sintonizas con esa capa y las sincronicidades empiezan a aparecer. No porque creaste mágicamente de la nada, sino porque te volviste permeable a información que ya estaba allí, fluyendo. Piensa ahora en tu propia vida. ¿Cuántas veces ignoraste una intuición y luego te arrepentiste? ¿Cuántas veces sentiste un impulso inexplicable de hacer algo fuera de la rutina? Tomar otro camino, llamar a alguien, ir a un lugar, y eso resultó importante. ¿Y cuántas veces descartaste esos impulsos como tonterías? Seguiste la lógica racional y perdiste la oportunidad. Vivimos en una cultura que valora solo lo racional, lo medible, lo explicable. Pero ignorar la dimensión intuitiva, subjetiva y experiencial de la vida es cortar la mitad de la información disponible. Es como intentar navegar con un ojo cerrado. Y aquí viene algo importante. Cuando empiezas a prestar atención a esas capas sutiles, se fortalecen. Neuroplasticidad otra vez. Entrenas los circuitos neuronales que procesan intuición, patrones, significado simbólico. Te vuelves más sensible, más permeable. Las sincronicidades aumentan no porque generaste un efecto mágico, sino porque dejaste de filtrar. Abriste canales de percepción que estaban dormidos. Esto es lo que relatan meditadores experimentados. Esto es lo que describen los artistas en flow. Esto ocurre cuando sales del modo piloto automático racional y entras en un estado de presencia atenta,
curiosa, receptiva. Empiezas a notar conexiones, patrones. Mensajes que siempre estuvieron allí, pero estabas demasiado ocupado con el ruido mental para percibirlos. Así que dejemos de bailar alrededor de la cuestión central y vayamos directo al punto. Si todo lo que hemos dicho hasta aquí es real, aunque sea parcialmente real, tienes un problema entre manos, un problema grande, incómodo, del tipo que lo cambia todo. Porque si la neuroplasticidad significa que reconstruyes tu cerebro con base en el pensamiento repetido, si la física cuántica sugiere que la observación colapsa posibilidades, si la intuición es procesamiento real de información sutil, si las sincronicidades apuntan a capas de conexión que no ves pero sientes, entonces ya no puedes fingir inocencia, ya no puedes esconderte detrás de no sabía, no tenía opción, las cosas son así y punto. Tienes elección. Siempre la tuviste. Y quizá por eso la mayoría resiste tanto estas ideas. No porque sean absurdas, sino porque son aterradoras. Porque aceptarlas significa asumir responsabilidad radical por la propia experiencia de vida. Voy a ser directo. ¿Prefieres vivir en una realidad fija, sólida, previsible, donde eres víctima de las circunstancias y no tienes culpa por los resultados? ¿O prefieres vivir en una realidad fluida, probabilística, donde tu atención, tus creencias, tus patrones mentales ayudan a esculpir lo que emerge, pero donde también cargas con el peso de haber desperdiciado años colapsando las mismas posibilidades limitadas por pereza, miedo o ignorancia? La primera opción es más cómoda. Puedes quejarte, puedes culpar, puedes resignarte y decir, la vida es así. La segunda opción, no hay dónde esconderse. Si tienes poder, aunque sea sutil, aunque sea parcial, sobre tu experiencia de realidad, entonces cada día que pasa, sin usar ese poder conscientemente, es un día desperdiciado. Cada patrón mental limitante que alimentas es una elección. Cada vez que ignoras la intuición, esquivas la sincronicidad, te desconectas de la presencia, estás colapsando la versión más pequeña de ti mismo. Y aquí está el dilema más profundo. Cambiar de verdad es desmantelar la identidad que construiste, los patrones neuronales que se volvieron quién eres, las narrativas que justifican por qué tu vida es como es. Es mirarte al espejo y admitir, participé en esto, alimenté estos pensamientos, elegí estas creencias, puse atención aquí en lugar de allá. Y los resultados que tengo son, al menos en parte, reflejo de esas elecciones repetidas. Esto no es empoderamiento en el sentido motivacional vacío. Es demoledor, porque significa que pudiste haber sido distinto, pudiste haber elegido distinto, y elegiste no elegir, que también es una elección. Pero hay otro lado. Si aceptas esa responsabilidad, si realmente la sientes, sientes el peso pero no huyes, algo cambia. Porque si tuviste participación en crear esta versión de realidad, también tienes participación en crear otra. No mágicamente, no instantáneamente, sino sinapsis por sinapsis, elección por elección, colapso por colapso. Y aquí viene la propuesta real. ¿Estás dispuesto a vivir de forma más consciente, aunque sea más difícil? ¿Estás dispuesto a entrenar la atención, no por una semana, sino por meses, hasta que se vuelva patrón? ¿Estás dispuesto a cuestionar cada creencia limitante que aparece disfrazada de realismo? ¿Estás dispuesto a seguir intuiciones incluso cuando la lógica duda? ¿Estás dispuesto a entrar en coherencia, corazón, mente y acción alineados, aunque eso signifique decepcionar a personas? Cambiar de dirección, abandonar seguridades conocidas. La transformación real comienza cuando pruebas. Cuando conviertes un insight en un experimento personal, cuando dices, ok, si la atención moldea el cerebro,
Voy a dirigir mi atención de forma deliberada durante 30 días y observar qué cambia. Cuando dices, si la intuición es real, voy a empezar a anotar los impulsos que siento, seguir algunos y rastrear los resultados. Cuando dices, si las sincronicidades apuntan a algo, dejaré de descartarlas y empezaré a prestar atención a los patrones que emergen. Te conviertes en científico de tu propia conciencia, sin aceptar ciegamente, sin negar dogmáticamente, sino probando, observando, ajustando. ¿Y sabes qué ocurre? Empiezas a ver resultados, pequeños al principio, una decisión más acertada, una oportunidad que apareció porque estabas presente para notarla, un cambio sutil en la forma en que reaccionas al estrés. Y esos resultados se acumulan, y los circuitos neuronales se reconstruyen, y la versión de realidad que colapsas comienza a ser otra. Pero hay una advertencia aquí, y es importante. Esto no es lineal. No es, hice todo bien, entonces todo salió bien. La vida sigue siendo impredecible. Sigue habiendo variables fuera de tu control. Sigue habiendo dolor, pérdida, desafío. La diferencia es que empiezas a navegar todo eso desde otro lugar. Ya no como víctima pasiva esperando que el universo sea amable, sino como participante activo, consciente de que tu respuesta interna, tu foco, tu presencia, moldean la experiencia de manera profunda, aunque no cambien los hechos externos. Y eso, curiosamente, es más poderoso que la fantasía del control total. Porque el control total es una ilusión, siempre lo fue. Pero influencia, participación creativa, colapso consciente en lugar de automático, eso es real, eso es accesible. Y eso lo cambia todo. Así que aquí va la pregunta que necesitas responderte a ti mismo, ahora, no después. ¿Realmente quieres esto? ¿Quieres esa responsabilidad? ¿Quieres ese poder parcial pero real? ¿O prefieres la seguridad de creer que no tienes elección, que las cosas son como son y tú eres solo consecuencia? Porque si eliges el camino de la participación consciente, algunas cosas van a suceder. A veces te sentirás solo, porque la mayoría de las personas vive en automático y no entenderá por qué cuestionas tanto, por qué prestas atención a cosas insignificantes, por qué eliges el inconfort cuando podrías elegir la conformidad. Vas a fallar, vas a probar cosas que no funcionen. Vas a tener días en los que parezca que nada tiene sentido y que solo estás inventando conexiones donde no las hay. Pero también tendrás momentos en los que te das cuenta. Esto lo creé yo. No de la nada, pero participé activamente. Entrené la mente, seguí la intuición, mantuve la coherencia y esto emergió. Y esos momentos, aunque sean raros al principio, te muestran que ya nunca podrás volver a vivir en automático. Porque viste, sentiste, sabes que hay otra forma